Muy buenos días. Hoy vamos a ver las modificaciones que fueron introducidas por la Resolución General 5232 en el régimen de percepción de impuesto a las ganancias y bienes personales por compra de moneda extranjera, ya sea en operaciones que se hayan realizado con tarjeta de crédito o débito. Específicamente lo que vamos a ver es qué pasa con todas aquellas operaciones acaecidas con anterioridad a la fecha de la publicación en el boletín oficial de la 5232, que fue el 13 de julio. Les habla Marianela López, soy contadora pública, egresada en la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires. Por otro lado, también soy profesora adjunta de la misma universidad, doy cursos dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava y escritora de artículos doctrinarios, tanto impositivos como previsionales, que fueron publicados en Editorial La Ley y en Editorial Repar. Repasando un poco cuáles son las operaciones alcanzadas por la resolución general original, la 4815, más todas las resoluciones también que las modifican, tenemos todas las compras de billetes y divisas que se realizan en moneda extranjera, que puede ser para atesoramiento o con algún destino específico, y por otro lado es todo el cambio de divisas que se efectúe para adquirir bienes o servicios, estos servicios que provienen del exterior y se utilizan económicamente acá en el país. Recordamos también que todas estas operaciones están alcanzadas por el impuesto país, que estaría con la alícuota del 30%, y si se trata de operaciones digitales van con la alícuota del 8%. En el caso del impuesto país, es un impuesto específicamente donde lo va a tener que el contribuyente, en la mayoría de los casos, asumir como un costo, salvo que pueda vincularlo a su actividad alcanzada, y bueno, en ganancias se lo puede llegar a deducir. Caso contrario, es un costo. En el caso de las percepciones estaríamos hablando de un pago a cuenta, que es específicamente lo que vamos a estar viendo hoy. Y no solamente estas operaciones que se realizan en adquirir bienes o servicios, se pueden, que se adquieren al exterior. No solo hablamos de las operaciones abonadas mediante tarjeta de crédito, sino también las que se efectúen mediante tarjeta de débito. Quiere decir que estas tres operaciones estarían alcanzadas por la percepción. ¿Existen operaciones excluidas? La respuesta es que sí, y acá vamos a tener todos los gastos que se refieren a prestaciones de salud o compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato y utilización de plataformas educativas y el software siempre con fines educativos. También, como operación excluida, tenemos los gastos que se asocien a proyectos de investigación, que se efectúen por investigadores que se desempeñen en el ámbito del Estado Nacional, provincial o municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la adquisición en el exterior de materiales de equipamiento y todos bienes que se destinen contra la lucha de fuego y protección civil de la población. Tampoco van a quedar contempladas dentro de esta percepción, también están incluidas los sujetos de las percepciones que se hayan realizado por operaciones con destinos específicos y que estén vinculadas con el Banco Central, es decir, que hay que ir viendo en las normativas del BCRA cuáles son las operaciones que tienen un destino específico. Bueno, todas esas operaciones que ya se habían contratado con anterioridad, no corresponde que se les cobre la percepción y tampoco el impuesto país, quedarían excluidas de este concepto. ¿Cuál es el carácter de la percepción? Como antes les mencionaba, se trata de un pago cuenta que voy a poder computármelo tanto en impuesto a las ganancias, en la declaración jurada anual, o en el caso de no poder ir por impuesto a las ganancias, me lo puedo descontar en bienes personales en la medida en que sea un sujeto inscrito en el impuesto y que tenga que abonar, mejor dicho, el impuesto, ¿no? Donde mis bienes grabados superen el mínimo no imponible. Si la operación que esté sujeta a percepción se realiza mediante tarjeta de crédito, compra o débito, y esta percepción es practicada al titular, es el mismo, ya sea al titular, usuario, titular adicional o beneficiario que se le haya extendido una tarjeta de crédito. En todos esos casos se va a practicar la percepción siempre que corresponde y no esté por alguna de las operaciones excluidas. Y cuando las percepciones que se hayan realizado generen saldo a favor, este va a tener un ingreso directo, ¿no? Este es un saldo directo, que quiere decir que el fisco corresponde que me devuelva esta percepción que me hicieron durante
el periodo fiscal. Ahora, ¿de qué forma solicito la devolución? Si no estoy inscrito en bienes personales ni tampoco en impuesto a las ganancias, voy a tener que realizarlo mediante el formulario 1746, que es de forma manual que se pide. Acá se habilitó para este año, para el 2022, para informar y solicitar la devolución de las percepciones del periodo fiscal 2021, se habilitó en el mes de enero. Y ya a partir de este mes, a partir de julio, es que comenzaron a reintegrarse todas estas percepciones a los monotributistas sobre todo. Entonces, los monotributistas que no estén inscriptos o que no tengan que presentar bienes personales, pudieron hacerlo mediante el formulario 1746, también las personas que no estén inscritas ni en bienes personales ni en impuesto a las ganancias, los empleados en relación de dependencia que no hayan tenido ningún tipo de retención del empleador, porque si tuvieron parcialmente retención no pueden ir por este formulario. Si tienen parcialmente retención van a tener que ir por el CIRADIC y por otro lado la diferencia que les puede quedar a favor lo van a tener que hacer mediante ganancias inscribiéndose o mediante bienes personales. Y también lo pueden hacer o lo pudieron hacer mediante este formulario los jubilados o pensionados que no hayan tenido tampoco retenciones de impuesto a las ganancias. Entonces, ¿quiénes lo pueden solicitar mediante el CIRADIC? Los empleados en relación de dependencia que tuvieron retenciones durante ese periodo fiscal. Por supuesto, el empleador va a reintegrar hasta el monto que haya retenido. Y también los jubilados o pensionados que también hayan tenido retención. Importante entonces, si soy empleado en relación de dependencia y me retienen, pero la percepción supera la retención, el empleador me va a devolver hasta lo que me retuvo durante el 2021 en este caso. La diferencia, el empleado va a tener que solicitarla por bienes personales, si tiene bienes que superen el mínimo no imponible, caso contrario por ganancias. Pero para hacerlo por ganancias se tiene que inscribir en el impuesto para que le dé saldo a favor y que luego, después de haber informado el número de CBU, AFIP comenzó y ya empezó con las devoluciones. En el caso de que trabaje bajo relación de dependencia y las percepciones son menores a la retención, se lo va a devolver todo el empleador. Y en el caso entonces, en no tener la posibilidad de ir por el 1746 y tampoco tengo la posibilidad de que el empleador me pueda devolver esta percepción, era como decíamos, va o por bienes personales, siempre que dé saldo a pagar, y si no, por impuesto a las ganancias. ¿Quiénes son los sujetos que están obligados a actuar como agentes de retención? Bueno, las entidades autorizadas a operar por el cambio del Banco Central, o sea, todas las entidades financieras, que son los bancos que están comprendidos dentro de la ley 21.526, y después todas las entidades que realicen este cobro de las liquidaciones como tarjeta de crédito o débito, o mismo también las agencias de turismo cuando se contrata un servicio de viaje, ¿no? Todos estos sujetos me van a estar pudiendo practicar la percepción. Si cuando entro a mis retenciones en la página AFIP con mi número de quit y clave fiscal, veo que algunas no están cargadas, por ejemplo la de la agencia de turismo, directamente lo puedo cargar de manera manual en la medida en que siempre tenga toda la documentación que respalde la operación. ¿Quiénes son los sujetos pasibles de esta percepción? O sea, ¿a quiénes se les va a percibir? A los residentes en el país, ya sea persona humana, persona jurídica o sucesiones indivisas, que hayan realizado estas operaciones que recién hablamos. Y si la operación se realiza mediante tarjeta de crédito, compra o débito, el impuesto no solamente, dijimos, alcanza a los titulares, sino también a los cotitulares, a los que tengan una extensión, a los usuarios o beneficiarios de estas extensiones, por todas las operaciones que hayan realizado. ¿En qué momento se tiene que efectuar la percepción? Para las operaciones de haber adquirido moneda extranjera para atesoramiento o por algún destino específico, en el momento en que se efectivice esa operación cambiaria. En el resto de los casos, para haber adquirido bienes o servicios, ya que sean del exterior, ya sea que se haya hecho una operación con una tarjeta de crédito, o con el banco, o con una agencia de turismo, se va a tener que hacer en el momento en que se
concerte la operación, más allá de que se haya realizado en cuotas. Si se realiza en cuotas, la percepción se hace con la primer cuota sobre el monto total, y por supuesto que si la percepción supera la primer cuota, bueno, la diferencia ahí sí se va a realizar en la cuota siguiente y así sucesivamente. Y en los casos en que se realice con tarjeta de débito, va a ser en el momento en el cual se hace el débito en la cuenta bancaria. Pero ¿qué pasa? Se publica la resolución 5232 y cambia la alícuota. Es decir, deja la misma alícuota del 35% para la adquisición de billetes y divisas, ya sea con un destino específico o para atesoramiento, sigue siendo el 35%. Pero aumenta un 10%, se incrementa un 45% sobre las otras operaciones, ¿no? Haber adquirido bienes o servicios que tienen un cambio de moneda, que se adquieren por bienes y servicios del exterior que se utilizan económicamente acá en el país, ya sea que se abonen con tarjeta de crédito o débito, pero específicamente el tema es con las tarjetas de crédito, ¿no? Esto de ver en qué momento se efectuó la operación. Bueno, todas estas operaciones es ahora con un 45%. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que se publicó la resolución general, que fue el 13 de julio. Desde ese momento, o sea, no puede aplicarse con carácter retroactivo. Entonces acá la cuestión es decir, bueno, ¿cómo tienen que operar los bancos, ¿no? Y acá empezaron a surgir muchas consultas de parte de las entidades financieras por este resumen que estaría venciendo para el mes de agosto por todas las operaciones que se realizaron durante el mes de julio. Entonces digo, como la resolución se publica el 13, ¿qué pasa con las operaciones anteriores al 13 de julio y que entran en este resumen que está venciendo en agosto? Y acá nos estamos hablando también de todos los servicios que se hayan adquirido del exterior. Acá podemos tener viajes al exterior, pero también tenemos Netflix, Spotify, Disney, cualquier bien que justo haya comprado de afuera y lo compré con anterioridad a la fecha de publicación de esta resolución. Ante esto, ¿qué pasa? Si nos vamos a la resolución general 4.815, el artículo 4, nos dice que el momento de que se tiene que considerar para practicar la percepción está establecido en el artículo 38 de la ley 27.541. Así que nos vamos a ese artículo, específicamente al inciso B, que es la que trata estas operaciones de haber adquirido bienes y de servicios de afuera, y acá lo que nos dice es que se tiene que tener en cuenta la fecha de cobro del resumen o liquidación de la tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo considero esto, quiere decir que si realizó una operación el 10 de julio, que estaba alcanzada al 35%, ahora me lo tomarían al 45%. Ante todas las consultas que se hicieron y ante los reclamos establecidos por los bancos, fue AFIP que termina aclarando que para este resumen específico de julio que estaría venciendo en agosto, se va a tener que considerar el criterio de la fecha del consumo y no el de la fecha del cierre del resumen. Quiere decir que una operación realizada el 10 de julio va a estar grabada al 35% y no al 45% para que no ocurra de que se aplique con anterioridad a la entrada en vigencia de esta resolución. Bueno, también si les interesa me pueden seguir por mi canal de YouTube como Marianela López. Hasta acá con la novedad y estas inquietudes que teníamos respecto a la resolución general 5232. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.